¿Usted qué piensa? ¿Seres humanos monógamos o polígamos por naturaleza? Oh, a ver, pensaría que no son monógamos por naturaleza, empezando porque Somos nuestros parientes más cercanos tan no monógamo, lo son, ¿no? tan monógamo él. Entonces pensaría que no, realmente es una adaptación que se dio históricamente, pero realmente no diría que naturalmente lo somos. Yo pienso, mi perspectiva es que somos las dos. Pienso que somos monógamos por un periodo de tiempo, evolutivamente y naturalmente, o sea, en el pasado evolutivamente, mientras la cría era capaz de poder desenvolverse por sí misma y no fuera tan súper dependiente, porque es que la cría de los humanos es de las crías, me atrevo a decir que la cría más dependiente de todo el reino animal, y esto es una Sí, aseveración grande, pero creo que sí lo es. sí. Por lo tanto, sí que se genera un tipo de monogamia en la pareja por un tiempo. Sin embargo, esto tiende a perderse y esto también tiende a que haya mayor probabilidad de ser polígamos a través que pasa el tiempo en esas relaciones. Así que yo pienso que hay un poco de las dos. Sin embargo, también tengo que decir que esto es como muy restringido a nivel de lo que dan las evidencias científicas, artículos científicos o investigaciones científicas, o sea, muy desde la perspectiva de la ciencia, pero también tengo que decir que también viene mucho a partir del concepto o de lo que se puede o el comportamiento que se puede dar a través de la cultura, de la sociedad, de la psicología. Así que también pueden haber personas que sean monógamas toda su vida, creo yo. También pueden haber personas que sean polígamas cada momento de su vida, sin importar la creencia, sin importar nada. Pero creo que la tendencia natural, o sea, evolutiva, animal, en cuanto a los seres humanos, es de las dos, pienso yo. Primero monógama y después polígama. Porque pues tenemos, si hablamos culturalmente, en unas sociedades la monogamia se impuso, pero en otras sociedades era normal que, por ejemplo, el rey tuviera múltiples esposas y así. Digamos que los líderes que tenían el dinero para poder pues mantener muchas esposas y amantes, pues podían tener, podían darse el lujo de tenerlo, ¿no? Y tenía una sociedad que lo aceptaba, que era normal. Si un hombre podía tener varias esposas, pues podía mantenerlas, pues no había ningún problema. Entonces, Eso digamos no, eso que y culturalmente hay unas que han sido monógamas y otras que han sido polígamas. Entonces, digamos que ahí no, estaban las dos. no, eso y que no solo eso, sino que en muchas culturas, es decir, no solo Ujú. feudales como las que describe, sino en otros tipos de sociedad y culturas, pues es normal estar rotando entre parejas y es aceptado entre todos, o sea, no hay problema. Uf, esto me trajo una contradicción de algo que hablamos también lo hablamos en un podcast, afortunadamente, y fue el tema de los celos. O sea, o sea, me acabé de contrastar dos ideas, creo que lo expresé mal. Acabé de contrastar en mi mente dos ideas. Una de la que hablamos en el podcast, que fue de cómo se generaban los celos a través de o más bien como la expresión emocional de algo que estaba pasando en el cerebro, de la inconformidad que pasa en el cerebro, pero entro en contraste con esto que acabo de decir, de que sí efectivamente hay unas sociedades en las cuales hay rotación de pareja y es normal. Por lo tanto, me contradice lo que había planteado, lo que hemos planteado en este otro podcast, que es los celos. Sí podemos decir con mucha seguridad que somos monógamos por cultura y por sociedad. O, por ejemplo, o sea, un ejemplo muy claro es la religión. Cuando muchos son monógamos por la Biblia, la religión, lo que se impuso, entonces socialmente, o sea, eso sí es seguro, socialmente sí se puede ser monógamo por cultura, por sociedad, o en un ejemplo es la religión. Ahora sí, si nos devolvemos al embrollo, la cuestión es ver si naturalmente somos polígamos o no, porque yo estaba como muy claro en mi pensamiento de que somos una parte monógamos y otra parte polígamos, pero aquí con este embrollo como que ya no estoy tan claro con mi pensamiento. Estaba muy seguro hasta este podcast. Esto me encanta del podcast, hasta nosotros mismos nos cuestionamos lo que nosotros mismos pensamos anteriormente. Digamos que yo lo analizo en forma evolutiva y lo miro en especies que son más cercanas a nosotros como para tratar de sacar al hombre de la parte cultural y verlo en su estado más natural, ¿no? Entonces, la Sí, única es buen forma de ejercicio. lograrlo es no mirando sociedades porque la sociedad impone unas ciertas normas sociales, normas Humanas, morales, humanas. sí, las normas morales como tal. Entonces, digamos que uno no puede decir no, inclusive si dijéramos, no, el 80% es monógamo, eso no implicaría realmente que sí lo somos naturalmente. Claro, de Simplemente que acuerdo. socialmente hemos adquirido ese comportamiento, pero Se no, impuso. eso no nos dice nada. Sí, es como Porque hablar muchas del... veces
los que hablan de la monogamia y la poligamia lo hablan en términos estadísticos, eso no funciona, son Exactamente. Esto es criterios. como el término que yo siempre hablo. Ustedes saben que soy agnóstico razonable, por tanto soy agnóstico. Y lo he publicado muchas veces en la página. Es decir, si hacemos una encuesta de la gente que cree en Dios, claro, va a salir el 90% cree en Dios. No por esa razón existe Dios. Es decir, como lo dice Carl Sagan, ninguna cantidad de creencia hace a un mito algo real. No utiliza la palabra mito, pero dice ninguna cantidad de creencia hace que algo sea real, así simplemente. Y aplica para esto, sí, o sea, es decir, bueno, no aplica tanto porque esto ya es algo que sea real o irreal, pero acá, claro, aplica que si el 90% son monógamos, porque el 90% de la población es religiosa y porque por la religión son impuestos a ser monógamos, no significa que naturalmente seamos una cosa u otra, eso no tiene nada que ver. Lo que sí sabemos es que después de primero de la imposición de la religión y segundo del machismo, porque es que el machismo, o sea, dejamos de ser un poco machistas hace muy poco tiempo, también creo que se ha proliferado la poligamia, pienso yo. Porque, claro, como la mujer no tenía derecho de nada, la encerraban en la casa, le ponían un cinturón de castidad y los hombres eran polígamos todo lo que quieran. Pero como ahora la mujer también puede ser polígama por su libertad, que debe ser igual a la del hombre, pues ahora creo que es polígamo por las dos partes. Y ahí volvemos al planteamiento. Entonces, ¿somos polígamos por naturaleza Mm, o no? no necesariamente lo de polígamo, porque cuando hablamos de polígamo, no hacemos referencia a tener relaciones sexuales solamente, sino hablamos también de conformar un grupo familiar, ¿no? Y no creo que en la mujer busque tener varias parejas como grupo, o sea, como lo sería un hombre tener muchas esposas. Digamos que no creo que funcione tan así, ¿no? Digamos, tiene libertad y por eso, y lo hace, porque finalmente, como ella puede planificar, pues puede darse ese lujo, ¿no? Porque no Sí, tiene la cuestión de que, pero creo que sí que tiene que ver con reproducción. Volvemos a Freud y a lo que nombramos en el capítulo, no me acuerdo cuál, 6. Y es que Freud, bueno, no quiero utilizar a Freud como fuente porque así como le dije en ese capítulo, Freud también, desde mi perspectiva, disvaría un poco en todos sus, en todos sus conceptos y teorías, pero cuando usted dice, claro, las mujeres no es tanto por tema sexual, sino más por grupo familiar, al final se hace es por tema sexual o reproductivo, para decirlo en un término más científico. No tanto más claro, pero científico, sino no más buscan la idea de la mujer de tener múltiples, digamos, puede decirle novios y eso no es la idea, digamos que puede parejas. Ahí tener te un novio entiendo. y serle infiel, pero no busca tener varios novios a la vez, ¿no? No es su tendencia, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que me refiero más. Yo no, o sea, ¿cuál es su base para afirmar eso? De que no sea su tendencia. Porque pareciera que lo estuviera diciendo bajo un concepto machista. Pareciera. No, lo digo más por la cuestión, digamos que la mujer busca eh, los mejores genes y solo aparearse con aquel que le genere los mejores genes, mientras el macho lo que busca es aparearse con la mayor cantidad de hembras posibles, digamos que ese es el enfoque, ¿no? Por lo tanto, a la mujer, si No, no, no. encuentra una buena pareja, digamos como tal, que tiene buenos genes, no está tan interesada en buscar otros. Claro que en este caso la mujer juega un doble juego, ¿no? Puede buscar, porque también tiene que buscar un buen proveedor, entonces puede buscar un buen proveedor, pero aparearse y combinarse con los mejores genes, entonces puede combinar ambas. Pero digamos que su enfoque es en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, no va a buscar muchas parejas porque su objetivo está enfocado en eso, ¿no? En encontrar los mejores genes y además encontrar un buen proveedor, o sea, los mejores recursos. Sí, Por lo tanto, mientras tenga estas dos condiciones, no necesita buscar muchas parejas, sino ya encontrar estas dos condiciones. Puede ser que lo logre teniendo dos parejas nomás o tres, porque con uno será su proveedor y el otro le proporcionará los mejores genes. sí, En el caso del macho, el macho su objetivo es diseminar sus genes, buscar la mayor cantidad de copulaciones, básicamente. Por lo tanto, sí que sí, ese enfoque es muy distinto. sí, me deja hablar. He hecho 4 veces sí, güey. Estoy de acuerdo con usted en una cosa y estoy en desacuerdo con usted en otra. Estoy de acuerdo bueno, así voy a comenzar con el desacuerdo, porque yo soy conflictivo. No, voy a, voy a iniciar por la que estoy de desacuerdo, y es cuando usted dice, ok, las mujeres quieren buscar la reproducción de sus mejores genes y los hombres quieren buscar reproducirse más. No, estoy en desacuerdo. ¿Por qué? Porque los hombres también, y como especie, buscan también dejar sus mejores genes. Y si usted lo recuerda, científicamente hablando, la atracción que genera de una mujer a un hombre son precisamente características genéticas
que resultan en una expresión para una mejor crianza de su cría, valga la redundancia. Expresiones como cuáles, caderas grandes, cola grande, senos grandes, altura, tez de piel, etcétera. Todo esto, lo que nosotros los hombres heterosexuales llamaríamos atractivo en una mujer, o una mujer sexy, o una mujer bonita, o uy, la vieja está buena, significa que tiene características genéticas que son buenas para mis crías, para mi reproducción. Lo que sí estaba pensando con respecto a eso era, puede ser que seamos naturalmente polígamos, pero también una cuestión. Puede ser, por ejemplo, que el enamoramiento es como una especie de adaptación que ayuda a que se genere la monogamia, o por lo menos el suficiente tiempo para que, digamos, Sí, pero la me está crianza robando mi inicial funcione, ¿no? pensamiento. Pues eso fue lo que yo planteé desde el comienzo. ¿Ah? Exactamente eso fue lo que yo planteé desde el comienzo. ¿Se acuerda que mi primera respuesta fue, somos las dos, somos monógamos, mientras la cría, porque es de las más indefensas del mundo animal, se puede valer por sí misma, que eso es lo que, quizás lo que me faltó decir, eso es lo que implica el enamoramiento, y precisamente hay varias investigaciones que afirman que el enamoramiento dura de 3 a 5 años, igual hay unas que dicen 4, hay unas que dicen 3, hay unas que dicen 2, hay unas que dicen 5, pero como que lo máximo que yo veo es 5, precisamente porque la cría en 5 años más o menos se puede defender por ella misma. Esa fue mi respuesta desde el comienzo, que por eso digo, primero es No, pero monógamo sí, por exacto, pero usted no enamoramiento planteó y la por cuestión del reproducción de cría, enamoramiento y como tal ahí. polígamo posteriormente a la cría ya estar lista para defenderse Sí, por sí. exacto. Lo que estoy diciendo es que estaba pensando es en lo que usted planteó, no habló del enamoramiento como esa adaptación, como una justificación a por qué ocurre, Ah, ¿no? sí, claro, pero va Porque está. intrínseco, o sea, es lógico que, digamos, yo dije por esa razón hay monogamia. Me faltó poner el factor enamoramiento, Pero entonces es la ponga o una, no, es por el lo hecho de tanto que no hay es natural, monogamia. ¿no? Es ¿Perdón? algo artificial que se genera ahí, pero realmente entonces si usted lo ve así, somos realmente polígamos, sino que hay como un breve momento en que se genera una especie de Monogamia. monogamia ahí como un poco artificial, porque básicamente el enamoramiento es como estar drogado, que se da ahí, entonces creo que si finalmente sí somos polígamos y que es lo natural y que de pronto el enamoramiento lo que logra es que seamos monógamos el tiempo suficiente para llevar a la cría, para que el éxito de la especie como tal lleve a que pues transmitamos nuestros genes, ¿no? Pues, Porque si la cría muriera antes de poderse valer por sí misma, pues habría un problema para transmitir los genes a la siguiente generación. Pues vuelvo a estar de acuerdo, en desacuerdo, perdón, con la parte que dice que es algo artificial, porque de artificial no tiene absolutamente nada, es absolutamente natural. O sea, las hormonas que se generan en el cerebro son naturales, no hay ni una pizca de artificial, ni siquiera estamos O diciendo bueno, como, por sí, es ejemplo, que no déjeme es terminar, artificial, pero como qué déjeme palabra terminar, podría ni decir. siquiera estamos diciendo algo así como la adicción que hay al azúcar, que aún así el azúcar se podría decir que es natural, sin embargo está convertido en algo y podríamos decir hay implicación artificial, pero el enamoramiento no tiene absolutamente nada de artificial, todo es totalmente natural, desde el sentimiento, la emoción, las hormonas que se producen a nivel cerebral o el sistema nervioso, atracción, parejas entre humanos, o sea, nada No, es que artificial. sí, exacto, no, es que no sé como qué palabra podría utilizar. Eh, es que no me viene a la mente como la palabra, sino tanto artificial, sino es algo que rompe lo natural, en cierta manera, pero no artificial en ese sentido, sí que rompe lo natural de su Pero tampoco comportamiento. rompe lo natural, de hecho es natural, o sea, es como decir que el miedo es algo que rompe lo natural, pues es O más natural, bien el podría miedo es decirse que es algo natural, el amor es transitorio, natural, es casi que... o podría decirse que es algo transitorio, ¿no? No sé cómo qué palabra podría Ah, usar ahí. sí, sí puede ser. O sea, sí, el enamoramiento sí puede ser un efecto transitorio, sí. Sí, 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 Ujú. transitorio. Sí, entonces podría ser como esa palabra, Un elemento como, transitorio, sí, pero pues natural. Y por esa sí, razón natural, sí. fue mi planteamiento inicial. Es decir, hay monogamia en un cierto periodo de tiempo inicial, después hay poligamia. Lo que digo, me faltó nombrar el efecto enamoramiento, pero lo ponga o no lo ponga, mi respuesta sigue siendo igual. Hay monogamia en un factor de tiempo inicial. Y por eso hice mi disclaimer, ¿no? Por eso dije, independientemente de que hay psicología, o sea, interviene el tema de la psicología, de la sociedad, de la cultura, que claro, una persona, lo que le dije, un hombre, una mujer puede ser polígamo desde que acaban de nacer el hijo, desde que son embarazadas, o sea, he escuchado casos.
pero como que tratar de llegar a respuesta más a nivel, pero es que de nuevo, o sea, todo ese planteamiento fue el que yo hice inicialmente, que ok, estamos de acuerdo en todo ello, pero es que se me destruyó, se nos destruyó toda la teoría, toda la parte que hablábamos con estas sociedades, en las que no son polígamas siempre. Ahí se nos destruyó un poco lo de los celos y se nos destruyó un poco, pues al final entonces no somos monógamos. Y para peor que estas sociedades que le digo, todavía, o sea, todavía son muy indígenas, todavía conservan, de hecho son más, así como decíamos ahorita, son más naturales que nosotros. Ujú. Entonces, eso es un argumento todavía más fuerte para decir que lo que yo estoy planteando, pues ahí hay como una excepción. ¿Qué está pasando con esa excepción? Si es excepción, pues no estamos hablando de una generalidad natural ni evolutiva, sino que, o sea, ¿cómo se abordaría ese tema al derecho? Pues la única, bueno, hay ciertas características, por ejemplo, en el caso de estas sociedades, existe el enamoramiento y cómo funciona en estos casos. Por ejemplo, cuando se da el enamoramiento, la pareja quiere no, digamos que por un tiempo, decide, digamos, no quiere procrear, aparearse con otros. Si eso es así, entonces, aunque nunca se llega a formar una pareja estable, esto implicaría que sí hay una pequeña monogamia implícita, ¿no? Digamos que ahí tocaría profundizar en esas sociedades para ver si eso, si ese fenómeno se está dando o si el enamoramiento realmente solo se da en estas sociedades monógamas que tenemos. Entonces, si no se da, Sí, entonces ahí sí. sí, o sea, creo que tienes razón, o sea, lo que nos faltaría, así como con la discusión que tuvimos ahorita, nos faltaría es más conocimiento y más información exactamente de cómo están funcionando estas sociedades. Porque yo sí sé que eso está funcionando así, pero como también dije inicialmente antes de dar el ejemplo, no recuerdo la fuente. Y al no recordar la fuente, podemos estar equivocados, podemos tener fuentes difusas, podemos. Entonces sería como averiguar bien, bien, bien esas sociedades cómo funcionan, porque si sacamos el ejemplo de esas sociedades, queda vigente lo que propusimos ese día de los ceros, que si viene a ser algo muy, muy natural, y queda vigente pues la propuesta que hago de la monogamia y poligamia por tiempos. Ujú. Sin embargo, Aunque, otra vez quedé pensando sobre el tema de los celos, volví a pensar sobre el tema de los celos. aunque en mi caso como que siento que realmente la poligamia es lo más natural. Digamos que teniendo en cuenta que esta monogamia dura 3 4 años, 5 años y la expectativa del ser humano es de 70 80, realmente es tan pequeña que realmente Sí, no pero podría decir. aquí está otra perspectiva, y es que usted puede ser continuamente monógamo, es decir, estar con una pareja, igual los 5 años no tienen que ser 5 años, puede ser un poco más, un poco menos, ¿no? Pero sí, en promedio 5 años. Usted puede ser monógamo con esa pareja, conseguir otra, estar 5 años, conseguir otra, estar cinco, y pues es monógamo. Bueno, es que bueno, es difícil, porque es monógamo con otras parejas, pero eso no es poligamia, porque poligamia es tener varias al mismo tiempo. Y hay mucha gente que lo hace así y le funciona así. ¿Por qué? Porque hay un enamoramiento continuo. Ese que llamamos ese fuego, entre comillas, ese fuego, no lo llamemos fuego, no utilicemos las comillas. Utilicemos esta emocionalidad al máximo Se en le congela diferentes el ojo. aspectos que se reanima constantemente y puede hacer que precisamente es lo que yo digo, que pueda tener una monogamia constante 5 años, 5 años, 5 años, 5 años. Y creo que eso sí pasa mucho. Y ahí podemos decir que es monógamo, hay monogamia. La cuestión es si es qué tan natural es, porque puede ser que sea por una cuestión, digamos, una construcción mental donde él cree que lo correcto es siempre actuar así, pero no sea lo que naturalmente sea su impulso. Y Puede ser, sencillamente pues, ha decidido siempre mantener esa cuestión, ¿no? O sea, sí, busco una pareja y busco una nueva pareja y me enamoro y así, y así. Y cuando ya sí, se acaba el sí. enamoramiento, pues cambio. Y Pues de la esa parte, manera, digamos, mantengo mi, sí, mi moralidad correctamente, ¿no? Entonces pues puede la ser una. parte, la parte más natural como yo lo sustentaría sería la parte que mencioné, y es la parte de la emocionalidad que se vuelve a vivir y se vuelve a ser muy intensa, esa es la palabra, emocionalidad muy intensa, cada vez que se conoce a una nueva pareja, a una nueva potencial pareja. Esa es la parte, digamos, en la que me sustentaría para decir que es más natural y menos social o cultural. Pero también, o sea, válido totalmente que pueda ser una percepción cultural muy bien construida, y sí, con una moral construida, que el sujeto, creo que acá se refiriéndome a un hombre, eso es machismo, Ujú. la persona, que pues es la mujer, La lo esté persona, sí. haciendo de esta manera, sí, la persona lo puede estar haciendo de esta manera. Ujú. Porque sí, claro, una mujer o un hombre puede decidir que sea siempre así.